¿Qué tal, equipos? Bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la diferencia entre buceo recreativo y buceo técnico. Para explicar cuál es la diferencia entre buceo técnico y buceo recreativo, lo que vamos a hacer es marcar una línea de los límites del buceo recreativo. Y digamos que a partir de ahí podríamos definir como que empieza lo que es en sí el buceo técnico. El buceo recreativo tenemos una profundidad máxima de 40 metros. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es el tema de las penetraciones que podemos hacer. ¿A qué nos referimos con penetraciones? Cuando entramos en algún sitio, tipo una cueva o un pecio, en el cual no tengamos escape libre. Escape libre significa que podamos ascender directamente hacia la superficie. Entonces, en buceo recreativo, la distancia total que tendríamos que cubrir son 40 metros. ¿A qué me refiero? Tanto de distancia en vertical como de penetración. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una cueva que está a 20 metros y la cueva tiene 40 metros de longitud. Si hacemos buceo recreativo, lo único que podríamos hacer es bajar 20 metros y penetrar 20 metros en la cueva. ¿Por qué? Porque esto nos da un total de 40, desde el punto más profundo al cual podemos acceder en buceo recreativo hasta la superficie. Otra diferencia también importante es el tema de que en buceo recreativo no tendríamos que entrar en deco, no tendríamos que entrar en descompresión. No llegaría un punto en el cual saturásemos tanto nuestros tejidos de nitrógeno que tuviéramos que hacer una descompresión. Otra diferencia también es el tema del uso de gases. En buceo recreativo los gases que utilizaríamos sería aire o como mucho nitrox, una mezcla de gas en el cual aumentamos el porcentaje de oxígeno con el fin de aumentar nuestro tiempo de fondo. Si quieres saber un poquito más sobre esto, te dejo un vídeo por ahí arriba. Otra gran diferencia es el tema del equipo que se utiliza en buceo técnico versus el equipo que se utiliza en buceo recreativo. En buceo recreativo lo que hacemos es ir únicamente con un monobotella, una sola botella, o bien de aluminio o bien de acero, dependiendo del volumen que tenga, puede ser desde 7 litros, que son botellas pequeñitas, hasta 18, una cosita así. En buceo técnico se utilizan más botellas y también se suelen utilizar pues bibotellas, que son un par de botellas, un par de postes unidos por un manifold. ¿Cuándo empieza a gestarse el buceo técnico? Pues el buceo técnico empieza a gestarse entre los años 60 y 70 con el tema de la exploración de cuevas. Y entonces, dado ese ambiente, digamos, un poco más hostil, un poco más complicado, empiezan a desarrollarse nuevos protocolos, nuevas configuraciones de equipo, como por ejemplo el tema del latiguillo largo, de la configuración hogartiana y demás. Posteriormente, en los 80, este tipo de conceptos, de protocolos y de material empieza a aplicarse para otro tipo de buceos, como por ejemplo tema de mayor profundidad y cosas por el estilo. Y finalmente, en los 90, digamos que ya se empieza a tener el nombre en sí de buceo técnico, y este nombre aparece en la revista Aquacorps. Ahora vamos a ver una serie como de subdivisiones que hay dentro del buceo técnico. Y algo que también es muy interesante es cómo protocolos de una subdivisión se aplican a otros y hay mucha sinergia entre ellos, sobre todo dependiendo del objetivo o de a dónde vayamos a bucear o en las condiciones en las que vayamos a bucear. La primera subdivisión con la que nos encontraríamos dentro del buceo técnico es el buceo técnico profundo, que comienza a partir de una profundidad de 40 metros, justo donde está el límite de lo que sería el buceo recreativo. ¿Qué se aprende en este tipo de cursos? Pues el manejo del equipo. Como hemos comentado, el equipo que se utiliza en buceo técnico es diferente del que se utiliza en buceo recreativo. También se aprendería el tema de la gestión de gases o del uso de los gases. Otra cosa que también se aprendería en este tipo de cursos es cómo, cuándo y dónde realizar las paradas de descompresión, así como el uso de gases de descompresión. Algo que es muy interesante dentro del buceo técnico, que digamos que en buceo recreativo no lo tenemos, es buscar eliminar el nitrógeno que hemos ido acumulando a lo largo de la inmersión. ¿Esto cómo se hace? Haciendo, dentro de una serie de paradas de seguridad, un cambio de botella y buceando con un porcentaje mayor de oxígeno o un porcentaje mayor de el gas X que sea, con el fin de eliminar una cantidad mayor de nitrógeno. Por supuesto, como en todo el buceo, lo importante es la seguridad. También se practican situaciones de emergencia, como por ejemplo cómo responder a la donación de aire de un compañero,
También si hemos sufrido una rotura en un regulador, cómo ir bloqueando unas válvulas u otras con el fin de solucionar problemas debajo del agua. Y finalmente estaremos cualificados para bajar hasta una profundidad de 50 metros. La siguiente subdivisión con la que nos encontraríamos sería el buceo con Trimix. ¿Qué es Trimix? Una mezcla de aire en la cual tenemos oxígeno, nitrógeno y helio. Como bien sabéis, los que sois seguidores de este canal y he explicado en otros vídeos, todos los gases son tóxicos en determinado porcentaje o bajo determinada presión. ¿Qué sucede? Si nos vamos muy profundo, ciertos gases que a menor profundidad no serían tóxicos o no nos darían ningún problema, sí que lo van a hacer. Entonces, ¿qué se pretende con el Trimix? Utilizar una cantidad de helio, que es también lo que se estudia en este curso, en función de la profundidad a la que vas, del tiempo que vas a estar, el porcentaje de helio, de oxígeno o de nitrógeno que vas a ingresar en la botella, con el fin de minimizar esa toxicidad tanto del oxígeno como del nitrógeno. Lo que se consigue con esta mezcla es poder bucear a una profundidad mayor de los 50 metros. Teniendo en cuenta los protocolos que se estudian en este curso, digamos que podríamos establecer un límite de profundidad de en torno a los 75 metros. Si bien es cierto que gente más experimentada y que sabe cómo trabajar con ello, se pueden ir a 100 metros o incluso más. Otra cosa que es muy interesante del buceo técnico, pero que evidentemente también implica un mayor riesgo, es que continuamente se está empujando el límite y se estudian pues, nuevos protocolos, nuevas mezclas de gases o diferentes formas de poder llegar cada vez más profundo y de estar más tiempo. Otra subdivisión dentro del buceo técnico sería el buceo en cuevas. Sí es cierto que normalmente el buceo en cuevas no suele ser tan profundo como lo que hemos visto anteriormente. Normalmente, dentro del buceo en cuevas, digamos que estaríamos a una profundidad menor de 40 metros. ¿Qué conocimientos se pretenden implementar en este tipo de cursos de buceo en cuevas? Pues sobre todo un buen control de la flotabilidad, tema también de aleteos, uso de cabo guía, gestión de gases, también la navegación dentro de la cueva y, por supuesto, como siempre hemos dicho, tema de seguridad, resolución de problemas, como puede ser, pues, pérdida y recuperación del cabo guía, pérdida de luz, el tema de las linternas, si nos fallan, ¿qué hacer? Cómo responder a la falta de aire de un compañero y salir de la cueva con el compañero a nuestra espalda o con el compañero enganchado a nuestro equipo. Después tendríamos el buceo técnico en pecios, que se caracteriza por hacer buceos en los cuales el pecio o el objetivo se encuentra a más de 40 metros de profundidad y a partir de ahí comenzamos a hacer el tema de las penetraciones. Esta modalidad de buceo requiere tener conocimientos en varias de las modalidades que hemos comentado, pues como por ejemplo el uso de trimmings, de descompresiones, pero también tiene mucho en común con el tema del buceo en cuevas, del uso de cabo guía y del hecho de cómo tenemos que aletear. Además de esto, por supuesto, tenemos que tener en cuenta más cosas, como por ejemplo el tema de que los espacios que hay dentro de un pecio posiblemente sean menores que en una cueva, el tema también de desplomes, tened en cuenta que estamos buceando en una estructura que ha sufrido un daño, entonces hay que fijarse también cuando hacemos cierta penetración o vamos explorando, somos los primeros que entramos en un pecio, si esa zona es segura o incluso, aunque hayamos entrado varias veces, si sigue siendo segura, ya que el riesgo de desplome es algo que existe. Y por último, la última rama y la más avanzada dentro del buceo técnico sería el buceo técnico tecnológico. ¿Qué sería? Pues el uso de rebreather, sistemas de recicladores de aire y en definitiva sistemas que tienen una mayor electrónica. Estos elementos son muy complejos y también son muy curiosos, ya que en ellos lo que se va haciendo es, se va reciclando el aire, mientras que en los demás sistemas utilizamos, o en los demás buceos utilizamos sistemas de circuito abierto, en los cuales el aire es exhalado. En este sistema, ese aire exhalado, que todavía contiene oxígeno, sigue ingresado dentro del sistema y por una serie de filtros y demás se va reciclando y podemos seguirlo respirando. ¿Qué proporciona esto? Pues unos tiempos de fondo muchísimo más largos, además de que nos va dando la mezcla ideal de oxígeno, de nitrógeno que vamos necesitando en función del perfil de inmersión que estamos realizando. Pues nada, equipo, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, te agradezco mucho que le des a like, que te suscribas al canal y que lo compartas. Un saludo, nos vemos.